alcanzarán misericordia. Mis queridos hermanos, hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Letrán. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita a tener ese celo por la casa de Dios, ese celo también por el templo de Dios que somos cada uno de nosotros. Y por esto se nos presenta ese pasaje duro en que Jesús va al templo y se encuentra con los vendedores, y dice esa expresión: «No conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Entonces el Señor Jesús nos invita a que nosotros sepamos valorar el templo material y el templo espiritual que es el corazón de cada uno de nosotros. No convirtamos en un mercado ni el templo material, ni convirtamos en un mercado el templo espiritual que es el corazón de cada uno de nosotros. Y por esto el celo de tu casa me devora, que también en nosotros hay ese sentido del celo por la presencia del amor de Dios en nuestros corazones y el celo por respetar esos templos materiales que son la casa de Dios, la casa de todos, el lugar privilegiado donde nosotros nos encontramos con Dios como comunidad. Y por esto el Señor Jesús dice: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Él se refería a su muerte y resurrección. Y por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos creyeron en Él. Mis queridos hermanos, somos templos vivos de Dios que construimos el templo de la iglesia y nos reunimos a celebrar el amor de Dios en el templo material, que es el lugar y el signo de la presencia de Dios entre nosotros. Cada templo es señal de la presencia de Dios. Y recordemos, como nos dice San Pablo a los Corintios, que nosotros somos la casa que Dios edifica, templos vivos de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga. Si no perdonamos, ¿quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros ganamos.